Una vez concluido el diseño de nuestra viga, de nuestro pórtico, y sabiendo que las uniones que nos ha generado el programa son todas, salvo algunas de las que podemos tener todas las comprobaciones, ¿vale? De todos los cordones y diagonales, podemos tener también el despiece de cada una de las uniones e incluso imprimir el listado completo de los nudos que se nos han generado. Bien, una vez visto eso y seleccionado nuestro pórtico, vamos a una unión que no se puede generar. Esto es lo que pasará habitualmente, que algunas uniones no se generen. Cuando este es el caso, lo que hay que hacer es exportar dichas uniones o todas las uniones a CPConnect. ¿Cómo hacemos esto? Pues en principio tenemos que estar conectados a Beam Server Center y a una obra que hayamos elegido. Si no estuviéramos conectados, lo primero que hacemos es vincularnos a una obra y luego compartir nuestro pórtico. Si yo, por ejemplo, el pórtico que quiero compartir, ahora lo comparto como pórtico 890x575B y quiero exportar los esfuerzos para el cálculo de las uniones, digo aceptar y se suben los ficheros a Beam Server Center. Una vez que esto ha ocurrido, ya puedo abrir mi programa de CPConnect, ¿vale? Y puedo importar un cálculo nuevo al que vamos a llamarle S25 nuevo B. Le doy a guardar y le puedo poner nombre, pórtico en celosía. Más que nada es la viga en celosía. Cuando le doy a aceptar, selecciono un proyecto que va a ser Mayorga, de nuevo, e importo el pórtico 890x575B. Puedo generar automáticamente los nudos, actualizar la biblioteca de elementos y de materiales, y se realiza la importación de mi pórtico. Me pregunta si estos son los tipos de perfiles. Digo que sí, digo aceptar y me importa todos los perfiles con todos los nudos generados, pero no son, los nudos no están resueltos. Los tenemos ahí todos los nudos, se nos van dibujando aquí y no están resueltos. Lo que sí podemos hacer, si queremos, es agrupar nudos, hacer una agrupación automática, también podríamos haber hecho. Pero vamos a empezar con la opción normal, que es ir nudo a nudo. Por ejemplo, vamos a empezar por un nudo tipo, ¿vale? Como por ejemplo sería este. Los tres nudos superiores serían iguales, incluso parte de los de abajo serían idénticos. Vamos a editar el nudo y se nos abre esta ventana. Bien, en esta ventana vemos que está aquí el cordón y las dos diagonales.
que se nos introducen dentro del cordón, como vemos. Pues lo que vamos a hacer va a ser unirlos, unir cada una de las dos diagonales al cordón. Para ello, empezamos con, estas son las opciones que tenemos. Podemos introducir planos de referencia, barras, placas, ajustar barras, recortar perfil. Todas estas opciones las iremos viendo útiles según vayamos usando el programa. Vamos a ajustar una barra. El ajuste vamos a hacerlo de la barra 2 a la barra 1. Entonces hago un ajuste de la barra 2 a la barra 1. Y ya directamente, si vemos, se me ha recortado con la barra 1 porque se ajusta a la cara más cercana de la barra 1. La cara más cercana a la barra 2 es la inferior, con lo cual se ha recortado ya. Ahora podemos definir soldaduras si nos interesara. Para definir soldaduras bastaría con decir el tipo de soldaduras que queremos. Por ejemplo, aquí se han dispuesto soldaduras paramétricas de las alas y de las almas. Sin embargo, podemos decir que sean perimetrales y que además de ser perimetrales, que el tipo, a pesar de que sea en ángulo, que sea esta tipología de soldadura, que es una soldadura fina en todo el perímetro, ¿vale? A 45 grados. Este ajuste lo quiero repetir con la otra barra, así que lo que puedo hacer es copiarlo y simplemente cambio la barra 2 por la 3 y habremos hecho el mismo ajuste. Estos dos ajustes podríamos agruparlos en un grupo nuevo que hiciéramos, introduciríamos los dos ajustes y cada vez que tuviéramos un nodo igual podríamos aplicar ese grupo de ajuste. En principio lo que tenemos que ver es si esta definición que hemos tomado se ajusta a la norma y podemos emplearla. Para hacer eso pasamos a la pestaña Cálculo. Si no estuvieran definidos los casos de carga, que sí están definidos, ¿por qué? Porque se han generado desde el modelo BIM en la importación, podríamos también cambiar cargas en cada una de las barras, generarlas, pero las que nos han venido de cálculo son las que queremos emplear, con lo cual lo único que debemos de hacer es establecer las opciones de cálculo, que las dejamos por defecto, tamaño máximo del elemento 50 milímetros, longitud para el cálculo de tensiones medias 50 milímetros, el número de modos de pandeo, si fuera el caso, para calcular el pandeo o rigidez rotacional, y el cálculo multiproceso, que fuera secuencial o automático, ¿vale? Dejamos todas las opciones como estaban y calculamos en tensión de formación. Bien, este nudo ya estaba calculado con anterioridad, va calculando con el motor de cálculo OpenSys, pero sabemos que ya estaba calculado con anterioridad aquí. Si nosotros vamos a uniones y le damos a editar, este nudo ya lo teníamos calculado. Fijaos que el nudo se me ve dado la vuelta. Bien, este es el nudo que me ha calculado aquí, del que podemos obtener los resultados. Ese nudo ya estaba calculado, pero lo volvemos a calcular. De tal forma que nos aparecen todos los datos. Primero, cómo se supera o no la tensión. En realidad no se supera el 40% la tensión en los estados límites últimos, ¿vale? Y lo que sí podemos ver enseguida es que se muestren las comprobaciones que no se cumplen. No hay ninguna, todas las comprobaciones se cumplen. Podríamos ver todas y cada una de las comprobaciones que se irían mostrando aquí abajo.
En principio esta unión es muy simple porque es solo de barras y en tubos ya las hacía Zipe antes de introducir el programa, el último programa Connect. Con lo cual, este nudo ya está calculado y es perfecto y ya lo podemos definir. Podríamos decir simplemente con agrupar que este nudo, fijaos, viene agrupado a esos tres, con lo cual ya venía agrupado de cálculo al ser introducido. Así que estos tres nudos se pueden resolver de la misma forma. Yo podría grabar este nudo resuelto. Si le doy a editar, puedo grabar este nudo resuelto en la biblioteca. Bastaría con decir exportar y le pondría una referencia y una descripción y ya lo tendría guardado para aplicarlo en cualquier otro momento. En la biblioteca de uniones ahora mismo no tengo nada, aunque podría importar alguno. Yo podría exportar este nudo, decir que es el nudo tipo 1, por ejemplo, y la descripción es diagonal cordón. Vale. Así podría ir aplicándosele a todos y cada uno de los nudos que tenemos aquí. Podría decir que le importo como barra en la viga 1 y la viga 2 o las diagonales van a nombrarse siempre igual y el cordón superior también igual, basta con aplicar exactamente lo mismo. Vamos a este nudo, por ejemplo. Este es el nudo que era distinto, con lo cual es el que más esfuerzo nos va a costar hacer, puesto que el programa anterior no lo hacía en Zipe 3D. Así que en Zipe Connect tendremos que aprender a resolver esto y pequeñas imprecisiones que haya. Por ejemplo, si yo le doy a editar, puedo decir que quiero poner primero una placa aquí. Aunque yo lo primero que podría hacer es subir el pilar hasta la cara superior de esta viga, pero en principio vamos a empezar colocando una placa. La placa podemos emplear acero S235 o acero S275, ¿vale? Conformado o laminado. Vamos a suponer que disponemos un acero S235 y un espesor de placa de 10 milímetros. El ancho, bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar situarla. Yo quiero que no haya unión, sino que esté adosada. Y quiero que esté adosada a la barra P1. Vale. Se me ha adosado directamente al ala superior. Pues perfecto, porque es donde quería adosarla. Esto, que es un IPE 160, un HB 160, perdón, pues tiene 16 centímetros de espesor aquí la placa. Así que si, por ejemplo, dijéramos que vamos a mirar cuáles son los ejes. Si dijéramos que el ancho I son 160, pues ya tendríamos esa anchura. Y ahora necesitamos que la placa cubra el encuentro de los dos, del cordón superior y de la diagonal, para
poder soldarlas. Así que vamos a suponer que el ancho X, que sería el alto, son 240. Vale, queremos que sobresalga por arriba lo necesario para poder poner simplemente unos tornillos, porque si esta unión la traemos hecha desde el taller, pues mucho mejor, solo tenemos que atornillar al pilar. En el caso de que la unión al pilar también pudiera venir hecha desde el taller, pues a lo mejor podríamos hacer una unión en cabeza del pilar solamente, una unión partiendo el pilar en dos. Pero en principio vamos a suponer que podemos atornillar la placa y ya está, que el pilar se encuentra en espera. Entonces, esta placa la tendremos que desplazar hacia abajo. Sabemos que ahora mismo la placa mide 240 desde el centro, y el centro parece ser que es la cara superior del pilar. Así que podemos desplazarlo para que solamente nos queden pues unos 5 centímetros por arriba del pilar. Si eso fuera así, pues a 12 le quitamos 5 y nos quedan 7 que podemos desplazar hacia abajo. El desplazamiento sería en Z. Luego, si nosotros desplazamos, perdón, no es en Z. El desplazamiento es, tenemos que mirar de nuevo los ejes, es en X. Y en X el desplazamiento sería hacia abajo, con lo cual serían menos 70. Perdón, 70. Vale. Aquí suponemos que nos cabe el tornillo suficientemente desplazado, pero lo hemos echado demasiado para abajo. No tendría por qué ser 70, podemos darle mucho más espacio de aquí, así que vamos a decir 50. Ahora sí, ahora desde aquí hacia acá tenemos casi el mismo espacio que desde aquí abajo. Podríamos subir incluso 10 centímetros más, pero lo vamos a dejar ya así. Bien, tenemos que ver lo que nos sobresale aquí. Lo que nos sobresale aquí arriba, para poder ajustar con el pilar, ¿vale? Entonces, podremos ajustar posiblemente el pilar a la cara superior de la viga 1 y luego hacer que se expanda esto a mayores. Vamos a suponer que la placa ya la tenemos bien situada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ampliar el pilar. Luego hago un ajuste del pilar a la barra V1, pero a la cara más lejana, y ya ha subido hasta allí, y hago un desplazamiento de 50 milímetros, perdón, de menos 50, para que alcance la misma cota que la chapa. Bien, ahora podríamos haber dispuesto soldaduras, pero no lo vamos a hacer porque lo que queremos disponer son tornillos. Así que podríamos empezar, si queremos, disponiendo tornillos para anclar la placa al pilar. Estos tornillos los podemos disponer en el apartado tornillos. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos lo va disponiendo, porque hasta que no sepamos muy bien los ejes y las separaciones, es mejor no generar filas y columnas, porque siempre va a funcionar en el sentido que no esperamos. Así que si queremos disponer aquí y aquí, estamos diciendo que el origen de los tornillos está en el centro de la placa, 0, 0. Esto quiere decir que si
tenemos que ver cuál es la orientación XY de la placa para situar los tornillos. En principio lo tenemos que situar a más algunos centímetros para que vaya aquí arriba y a menos algunos centímetros para que vaya aquí, en este eje, en el eje vertical. Si nosotros decimos, por ejemplo, que situamos un tornillo en el 0,0, situamos un tornillo, queremos unir la placa no es perfil, queremos unir la placa al perfil P1. Si decimos que situamos un tornillo en la cota 00, pues nos la habrá situado justo en el centro, como ahí aparece sombreado un tornillo en el centro. Vamos a suponer que decimos 50 centímetros en X y vemos 50 milímetros, vemos cuánto se ha desplazado el tornillo. Se ha desplazado hacia abajo 5 centímetros. Luego, si ponemos menos 50, se desplazará hacia arriba, que queda todavía dentro de este ámbito. Vamos a disponer menos 90 y ya tenemos el tornillo ahí. ¿Vale? Podría estar a menos 95 para separarlo más bien. Como vamos a llevarlo a izquierda a derecha, la separación en diagonal va a ser suficiente a los perfiles. Así que vamos a disponer este tornillo a la izquierda, que podemos decir, por ejemplo, 50. Si decimos 50 es a la derecha, pues menos 50 para empezar con el primero. Bien, como veis, en Y si es en dirección menos Y, aquí si teníamos los ejes, ahí lo vemos, con lo cual sí que podemos ponerlo. Así que ahora copiamos este y decimos que la distancia ahora va a ser 50. Bien, volvemos a copiar este y ahora decimos que es 90 menos 50 y volvemos a copiar el último para decir que es 90, 50. Ya tendríamos situados los tornillos. Nos fallan bastantes cosas porque no están todavía bien recortadas, ¿vale? Así que vamos a seguir con nuestro trabajo. Lo siguiente que podemos hacer es ajustar la diagonal a la cara inferior del V1. Vamos a ajustarlo. Decimos que ajustamos ahora la V2 a la V1, a la cara más cercana, con lo cual se ha recortado ahí abajo. Y a continuación tenemos que ajustar cada una de las barras a la placa. Así que hacemos un ajuste más. Bien, en este ajuste no hemos dispuesto soldaduras, simplemente hemos recortado. Ahora vamos a hacer en el ajuste 3 un ajuste de la viga 1 a la placa 1. Sin desplazamiento, ya se ha acortado ahí. Pero ahora sí vamos a disponer soldaduras. Las soldaduras que vamos a disponer son soldaduras perimetrales a 45 grados y
Vamos a hacer ahora el ajuste de la barra V2, un ajuste más, que es de la barra V2 a la placa 1, y también vamos a disponer soldaduras perimetrales de este porte. Bien, es muy probable que no cumpla todo lo primero que hemos dispuesto. Hacemos unas disposiciones geométricas y vamos a ver si cumpliera normativa. Así que nos vamos a cálculo y nos disponemos a calcular intención de formación. Bien, dice que el ajuste 4 en el ala superior no es posible conectar el modelo analítico de la soldadura con los elementos. Así que volvemos al modelo y estamos viendo que en el ajuste 4, que es este, la soldadura perimetral no la podemos hacer. No podemos hacer este tipo de soldadura. No nos deja ahora, como si estuviéramos soldando en los laterales. Vamos entonces a intentar que la soldadura sea paramétrica. Hablaba de que fallaban las alas, así que vamos a soldar solamente el alma, tal y como lo teníamos previsto. Le llama alma a dos laterales y alas a los otros dos, en un perfil cerrado. Es simplemente una forma de nombrar. Así que solamente tenemos puesta esta soldadura. Si quisiéramos o tuviéramos que disponer una soldadura inferior aquí, por cualquier causa, pues tendríamos que venir a soldadura y soldar el perfil V2 a la placa 1, lo que queremos soldar no es el ala superior, sino el inferior, y podemos soldar de esta forma. Ahí está la soldadura, pero no la vemos, pero esta es la manera en la que vamos a intentarlo. Le he dado a aceptar, con lo cual tengo que volver a editarlo, porque todavía no hemos calculado. Bien, con esto volvemos al cálculo y lo intentamos. Volvemos a intentarlo y ahora sí, calcula. Quiere decir que la geometría es correcta. Bien, este es el nudo que nos faltaba por calcular. Esperamos a que termine el cálculo y en rojo se pone lo que supera el 100% del aprovechamiento. Quiere decir, se superan estos dos límites últimos. Es tanto en esos tornillos superiores como en la barra. El resto está dentro de un orden. Podemos mostrar todas las comprobaciones que no se cumplen, tanto en perfiles como en placas y en tornillos. Estas son las 3 comprobaciones que no se cumplen.
En la viga 2 hay un aprovechamiento de casi un 117% y se deforma la chapa, ¿vale? Y en los tornillos superiores la combinación de cortante y tracción está superada. Vamos a arreglar primero los tornillos. Volvemos al modelo de cálculo. Nos vamos a los tornillos y seleccionamos unos tornillos mayores. Una vez que volvemos al cálculo, podemos comprobar qué es lo que nos falla, si nos siguen fallando los tornillos o lo que falla es simplemente la chapa. La placa que hemos dispuesto, al soldarse con la diagonal, que está soldando casi en la parte central de la placa, pues está acabando con el aprovechamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta placa puede ser que con 10 milímetros sea insuficiente. Vamos a hacer una comprobación y si no, subimos la placa. Bien, los tornillos ahora ya no fallan. Lo que está fallando, y por más aún, es la deformación de la chapa. Y es en el encuentro con la viga 2. ¿Vale? Así que si nosotros en el modelo pasamos la placa de 10 a 11 milímetros de espesor, podríamos volver a comprobar, pero vamos a subir directamente a 13 milímetros de espesor. Nos pasamos al cálculo, le damos a calcular y ahora es bastante probable que cumpla, vamos a verlo, y ya tendremos calculado el nudo. No falla en ningún punto, las comprobaciones que no se cumplen ya son ninguna, y si nos apetece conservarlo, quizás podríamos tantear los tornillos superiores un poco más, pero en principio esta unión ya es factible y la aceptaríamos y quedaría la unión definida. Todas estas uniones podemos sacar directamente sus listados para que nos digan cómo cumplen, y también podríamos generar planos en la edición de láminas, pero esto es un capítulo que haremos otro día. Así que lo que sí podríamos hacer es ir pasando las uniones a las que son iguales para terminar con el capítulo de uniones de esta viga en celosía. Por hoy, pues es suficiente.